Bueno, muy buenas tardes, chicos. Lo que vamos a ver ahora es la continuación a los conceptos vertidos sobre sobre humidificación. Vamos a tratar, si bien ya lo adelantamos, hoy el tema de las torres de enfriamiento o torres de refrigeración. Son sistemas mecánicos destinados a enfriar masas de agua en procesos que requieren una disipación de calor. El principio de enfriamiento se basa en la evaporación. El equipo produce una nube de gotas de agua por pulverización y al caer en caída libre se pone en contacto con una corriente de aire y la evaporación superficial de una pequeña parte de agua inducida por el contacto con el aire da lugar al enfriamiento del resto del agua que cae en un container o una balsa a una temperatura inferior a la de pulverización. Las torres de enfriamiento varían en tamaño desde pequeñas estructuras a grandes que pueden sobrepasar los 100 metros de altura, como por ejemplo las torres de enfriamiento que usaba Altos Hornos Zapla y Acero Zapla. Hoy por hoy no las usa ya, pero bueno, se puede ver cuando uno se arrima a palpar semejante estructura de las torres de enfriamiento. ¿Qué vamos a tocar? Fundamentalmente lo que tenemos que tener en cuenta para el tema de las torres de enfriamiento es el objetivo de diseño, que fundamentalmente está dado por la altura de la torre y obviamente el área transversal o el área de relleno de la torre. Cuando definimos la altura de la torre tenemos que definir la altura de la unidad de transferencia y el número de unidades de transferencia. ¿Se acuerdan? Entonces, el relleno. Las variables que frecuentemente se conocen son la temperatura de entrada de agua, la temperatura de salida de agua, la temperatura del bulbo húmedo, la temperatura del bulbo seco, el flujo de agua de enfriamiento, el flujo de aire a la entrada y obviamente la humedad del aire. La variable desconocida va a ser la temperatura del aire a la salida y obviamente no vamos a poder conocer la entalpía del aire a la salida tampoco. Las variables a calcular son el número de unidades de transferencia y la altura de la unidad de transferencia. Los factores que afectan al diseño son la interferencia, la recirculación, el emplazamiento y orientación. Consideraciones del diseño. No se necesita generalmente etapa de planta piloto, el tamaño de la torre en función del intervalo de enfriamiento respecto a las temperaturas, de la diferencia útil de temperaturas a la temperatura del bulbo húmedo, o sea, la temperatura del agua fría menos la temperatura del bulbo húmedo. ¿Qué otra cuestión? La cantidad de agua que se va a enfriar y obviamente la temperatura del bulbo húmedo. Vamos a entrar a ver vamos a compartir pantalla para ver un poquito lo que son las torres de enfriamiento o los equipos de enfriamiento y vamos a tocar seguramente también lo que tiene que ver con aire acondicionado, como para que no nos alejemos de los equipos. ¿eh? Bueno, ahí estamos compartiendo pantalla, así que yo voy a entrar ahora mismo al video seleccionado para verlo. Ya mismo, aguantemos un poquito. Ya estamos entrando. Bien. Vamos a ver
un video corto que explica el funcionamiento de las torres de enfriamiento y después vamos a hacer un pequeño cálculo. Ya estamos entrando. Bien, vamos a ver estos videos que son muy intuitivos. La torre de refrigeración. Es una estructura construida en resina poliéster, estructurada con fibra de vidrio, cuyo objetivo es refrigerar agua proveniente a altas temperaturas. Así es El como se presenta enfriamiento hoy. se lleva a cabo mediante evaporación de parte del agua, poniendo en contacto el agua a refrigerar con aire en contracorriente. Este proceso se denomina enfriamiento evaporativo. El agua caliente procedente del circuito a refrigerar se pulveriza desde la parte superior de la torre. El aire que ingresa por las aberturas laterales ubicadas en las 4 fases de la torre es impulsado mediante un ventilador desde la parte inferior de la torre a la superior. Este equipo tiene la denominación de torre de enfriamiento de tiro inducido, ya que el ventilador se sitúa en la parte superior de la torre, extrayendo el aire de la misma. Para aumentar la superficie de contacto aire-agua, se emplean rellenos de alto rendimiento, los cuales están compuestos por bloques formados con láminas de PVC autoextinguible termoformadas. El agua a escurrir por entre las láminas corrugadas entre canales cruzados expone continuamente una película superficial de evaporación a la corriente de aire inducido por el ventilador. La corriente de aire entra a baja velocidad, pasa por toda la extensión del relleno y carga consigo el vapor del agua, que en el último análisis retiene el calor retirado del agua en circulación. La salida de aire se produce por la parte superior de la torre. Este aire lleva pequeñas gotas de agua que ha arrastrado en su recorrido ascendente. Para que estas gotas no se dispersen en el ambiente exterior, se instala un separador de gotas antes de la salida de la corriente de aire. Su principio de funcionamiento se basa en que pequeñas gotas, transportadas por el aire saturado, choquen contra las paredes y por la coalescencia se aglutinen. Con esto, aumentan de peso y volumen, cayendo por gravedad. El agua enfriada se recoge en el estanque colector, ubicado en la parte inferior de la torre. Este estanque dispone de un sistema de control del nivel, el cual determina la cantidad de agua de reposición que hay que aportar al circuito. Bien. El video que ahora les traemos es para explicarles cómo es el funcionamiento de esta torre de enfriamiento. Esa es la torre de enfriamiento que se encarga de enfriar el chiller que hemos visto anteriormente. Pueden observar ustedes aquí, tiene 2 tuberías. En la parte de abajo entra el agua fría que ya perdió calor en la torre, y por la parte de arriba sale el agua caliente que ha absorbido el calor del refrigerante del condensado en el condensador. Pueden ver aquí están las válvulas, sus válvulas, y lo que tenemos ahí pues es el químico de tratamiento, ya que necesitamos controlar la dureza del agua que vamos a utilizar en la torre, porque si no lo hacemos corremos el peligro o el riesgo de que nuestro condensador se dañe
por incrustación de sólidos. Esta torre de enfriamiento trabaja con este panel de control. Como pueden ver ustedes, aquí tenemos el botón de encendido, el botón de apagado y los indicadores de que está funcionando y que está encendida. Cuenta con un variador de frecuencia, como pueden ver ustedes ahí. Y de esta manera pues evitamos que el ventilador de la torre pues arranque de golpe. Aquí pueden ver ustedes que tenemos aquí el variador, lo tenemos trabajando en 50 Hz y nuestra torre está prendida. Vamos a ver ahora ya la parte hidráulica. Como podemos ver acá, nuestra torre de enfriamiento se encuentra trabajando. Ahí pueden ver ustedes cómo cae el agua del relleno. Esta parte de acá es la que se llama relleno. Y pues aquí están lo que son las tuberías hidráulicas de esta torre de enfriamiento. Tenemos aquí un manómetro, pueden ver acá, y con este manómetro lo que hacemos es medir la presión de succión de esta bomba, una válvula de aislamiento para poderle dar mantenimiento a esta pieza que está acá. Esta pieza que está acá se llama strainer. Lo que hace esa pieza pues se encarga de filtrar el agua, de detener los sólidos como sean ramas, hojas de árbol, cosas grandes que quedan atrapados dentro de una malla que tiene aquí adentro. Al quitar esto nosotros podemos sacar esa malla y poderle dar un mantenimiento. Esta es la bomba que hace impulsar el agua hacia el chiller, y aquí podemos ver cómo está la descarga. Esto que está aquí, lo más gordo que se ve aquí, esto se llama voluta. Tenemos un antivibrador. Con ese antivibrador lo que evitamos es que al momento que la bomba arranque se genere un golpe directo a las tuberías, pudiendo rajar soldaduras, o en el caso que fuera tubería de PVC, rompiendo los pegamentos. Tenemos aquí también lo que es una válvula check o una válvula antirretorno, como es conocida, y esto es para evitar que una vez que el agua haya pasado, la columna de agua que llega hasta acá arriba, y tenemos el manómetro de descarga de la bomba, esta columna de agua no se regrese hacia la bomba. Tenemos aquí lo que es el motor. Este motor es un motor, si no me equivoco, es de 7 HP, 7.5, ya lo vamos a ver. Y es para intemperie, es IP56, por lo tanto es efectivo para poder trabajar a la intemperie. Mira, aquí tenemos lo que es una entrada de líquido. Se puede fijar, esta manguera es lo que trae el químico con el que se trata esta torre, con la que se va a tratar esta torre, ya que esta torre está nueva. Esta torre, anteriormente mostramos un video en el que no se explica nada, solo se muestra cómo la ensamblamos desde cero. Y pues por estas mangueras, estos conductos, ¿no?, como lo conozcas, se le inyecta el químico basado en la medición que toma el aparato que tenemos allá adentro, el cual lo que hace es medir los sólidos del agua, los sales como es el calcio y el magnesio. Tenemos aquí una tubería de desagüe y abajo nos unimos con la tubería de drenaje. Eso es para que en el caso que nosotros le vayamos a dar mantenimiento a esta torre de enfriamiento, pues fácilmente solo abrimos una válvula que tiene en la parte de abajo, y al abrir esa válvula pues nosotros empezamos a drenar lo que es nuestra torre de enfriamiento, el agua de nuestra torre de enfriamiento. Cuenta con su toma de agua. Esta agua viene de un suavizador en el cual se supone que se ha tratado el agua para que la dureza sea menor, y de esa manera pues evite que se incruste en nuestro relleno, en nuestros conductos o en nuestro intercambiador de calor del chiller. Aquí pueden ver ustedes que tiene un flotador que se encarga de llenar esta torre automáticamente.
¿Por qué tiene que ser así el arreglo? ¿Por qué se tiene que llenar automáticamente? Se llena automáticamente ya que las torres de enfriamiento cuentan con una purga automática, como pueden ver ustedes acá. Esta es una válvula y lo que está haciendo esta válvula es abre cada cierto tiempo, pero en vez de estar ahí, ella está cerrada, pero cuando se pone en verde, inmediatamente ella empieza a caminar hacia la izquierda, permitiendo el paso de flujo de agua de la tubería hacia el drenaje. ¿Por qué se hace eso? Esa purga automática se hace para que una vez que el aparato que está dentro, midiendo los sólidos del agua, el calcio, el magnesio, y ven que ya hay demasiada concentración de sólidos en el agua, pues esa purga automática abre para botar ese exceso de sólidos que se mantiene en el agua, purgando esa agua y de esa manera evacuando los sólidos que ya el sistema no necesita. Y una vez que ya ha purgado, pues cierra la válvula ahí y el flotador se encarga de compensar esa agua que se perdió por medio de la purga automática. Entonces este flotador es el que se encarga de llenar automáticamente esa agua que se perdió, o sea, ese faltante de agua que necesitamos en nuestra torre debido a la purga automática por el control de los sólidos, lo hace este flotador. Esta torre es una torre de flujo cruzado, ya que, como pueden ver ustedes acá, tenemos relleno a ambos lados, tenemos relleno hacia el lado derecho y tenemos relleno hacia el lado izquierdo. Y en la parte de arriba podemos ver cómo tenemos un ventilador axial que se encarga de jalar el aire fresco y hacer un choque cruzado con el flujo del agua. Ahorita les explico cómo es esto. Por la parte esta de acá, el ventilador jala aire hacia adentro, por esta parte de aquí, y por la parte de atrás, del otro lado de la torre, jala de allá hacia aquí, de manera que los flujos se encuentran del lado izquierdo y del lado derecho, pasan por medio de este relleno. Estos son el relleno va en forma de A45 en la entrada, y una vez que ya llegó el aire ahí, se mantiene en línea recta, y el agua que está cayendo de abajo hacia arriba, pues choca con el cruzo del aire que va pasando por medio de esto. Ese aire caliente o ese aire que le quitó calor al agua que está cayendo de la parte de arriba hacia abajo, pues es expulsado por el ventilador en la parte de allá de en medio, hacia arriba. Entonces, por eso se llama flujo cruzado, porque el aire entra del lado derecho, entra del lado izquierdo, sale hacia el centro y el agua cae de arriba hacia abajo. O sea que el agua que nosotros tenemos aquí abajo ya está helada, pero en la parte de arriba pues llega el agua caliente, porque es el agua que está saliendo del chiller, que tiene el calor del refrigerante. Vamos a ver la parte de arriba para que lo entiendas un poco mejor. Bueno, como podemos ver acá, si ustedes se observan, esta tubería que viene acá viene de la salida del condensador. ¿Qué quiere decir? Que esta tubería trae el agua caliente que se calentó por el calor que genera el refrigerante que sale del compresor, que llega al condensador, y entonces ahí se convirtió otra vez de vapor a alta presión a un líquido, subenfriado. Entonces todo ese calor latente y calor sensible, porque las dos cosas hacen, se pierde calor cuando se convierte a líquido y luego se pierde calor cuando se subenfría. Entonces ese agua caliente que viene acá llega hasta acá y aquí se reparte hacia las dos bocas, una boca hacia la izquierda y una boca hacia la derecha, para que el agua caiga sobre esas tapaderas que ustedes ven acá. Es una charola. Vamos a destapar una para que ustedes vean cómo el agua entra acá. Ese es el agua caliente.
chiller. Una vez cae ahí, esa agua empieza a distribuirse por todos esos agujeros que ustedes ven ahí. Ahí tiene unas piezas de color negro que se llaman dispensadores. Esos dispensadores lo que se encargan es de darle un flujo recto al agua para que vaya en forma vertical, descendente, desde arriba hacia abajo. Y el flujo del aire viene de abajo hacia arriba, que viene a salir aquí, en la parte central de este abanico, de este ventilador. Entonces, para que entiendas un poco y resumiéndotelo, el agua caliente que viene del chiller, porque ya le quitó calor al refrigerante, viene acá, llega a este punto que es esta T, se reparte hacia la izquierda, se reparte hacia la derecha. Esa agua que cae ahí empieza a distribuirse por todos esos agujeros que tiene. Eso es una bandeja de agua y empieza a hacer flujo lineal descendente de arriba hacia abajo y empieza a bajar por todo el relleno, que es la parte que les mostré anteriormente. Lo mismo hace de esta manera. Llega el agua acá, se reparte por todos los dispensadores, todos los agujeros de color negro. El agua empieza a agarrar forma hacia abajo descendente y es a la tina, allá abajo no se alcanza a ver acá, es en la tina donde va cayendo toda esa agua enfriada. Esa agua empieza a perder calor a medida que ella va bajando. El agua empieza a bajar y el aire cruza, el aire frío es el aire exterior. Entonces, donde se cruza con el flujo del agua, el agua va de arriba hacia abajo y el flujo de aire viene de los lados, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y el aire es expulsado por la parte de acá del centro y el agua fría cae en la parte de abajo, la parte inferior de la charola, almacenándose ahí, ya lista esa agua para ir de regreso hacia el enfriador, hacia el condensador del chiller y poder seguirle quitando el calor al refrigerante y convertirlo de esa manera de refrigerante a alta presión y alta temperatura a un líquido completamente líquido subenfriado. Bueno, este es un pequeño video para que vayas entendiendo cómo es que trabaja estos equipos. Te los he hecho así, te los he venido mostrando de cómo funciona el enfriador, luego cómo funciona lo eléctrico, ahora te estoy enseñando cómo funciona la torre de enfriamiento, para que de esta manera vayas siguiéndole la secuencia de los videos, compártelo. Si eres nuevo en esto. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora un pequeño cálculo, como ustedes verán, de este tipo de torre de enfriamiento. El objetivo es determinar la altura. Para determinar la altura es muy simple la cuestión, digamos, hay que determinar el número de unidades de transferencia y la altura de la unidad de transferencia. Bueno, vamos a ver, este dura 40 y pico minutos. Bueno, vamos. Que hacen que el agua se distribuya en forma de gotas. ¿Para qué? Para aumentar el área de transferencia de materia. Ahora sí. Húmedo y la temperatura del bulbo seco. La temperatura del bulbo húmedo corresponde a la temperatura que alcanza una pequeña masa de agua líquida sumergida en una corriente continua de gas, mientras que la temperatura del bulbo seco es la temperatura del aire húmedo que marca un termómetro común, es decir, es la temperatura del aire. Lo importante aquí es que la temperatura de bulbo húmedo es de gran importancia, ya que es el limitante de la operación de la torre de enfriamiento. El agua se puede enfriar máximo hasta la temperatura de bulbo húmedo. Para que entiendan mejor el concepto de temperatura de bulbo húmedo, bueno, ¿cómo se obtiene esta temperatura? Les puse este esquema, donde tienen acá un termómetro, está acá cubierto de un tejido mojado, sería el bulbo húmedo. Entonces, a este termómetro con este tejido se le hace pasar una corriente de gas a cierta temperatura y con cierta humedad.
Bueno, el gas que entra y que sale de este en este bulbo, es prácticamente lo mismo, ya que es tan poca la cantidad de gas en comparación al agua que no cambia prácticamente en nada, en la temperatura y en la humedad. ¿Qué ocurre aquí? Que existen dos fenómenos que están ocurriendo en este proceso. Primero, que al haber una diferencia de humedad entre el agua y el gas, existe una transferencia de materia del agua hacia el gas. Entonces, cierta cantidad de agua se evapora hacia el gas y pierde lo que se llama el calor latente. Entonces, como pierde ese calor, se enfría el agua. Y a su vez, existe una transferencia de temperatura del gas hacia el agua. Entonces, cuando la temperatura ya llega a un equilibrio entre esos dos fenómenos, esa temperatura a la que llega en equilibrio se llama temperatura de bulbo. Entonces, es uno de los conceptos más importantes en este proceso. Siempre la temperatura de bulbo seco va a ser mayor a la temperatura de bulbo húmedo. Esto también lo tienen que tener claro. Vayamos a la operación en sí. Tenemos acá en el esquema una torre de enfriamiento. Tenemos un ingreso de agua por la parte superior y tenemos un ingreso de aire por la parte inferior. El agua ingresa mediante rebosaderas, como pueden ver acá en la imagen. ¿Para qué serán estas rebosaderas? Bueno, la función que cumplen es que hacen que el agua se distribuya de forma de gotas. ¿Para qué? Para aumentar el área de transferencia de materia, es decir, para aumentar el área de contacto entre el agua y el aire que se están distribuyendo en este equipo. ¿Ya? Esa es la principal función de las rebosaderas, ¿ya? Para que lo tengan claro. Existe un relleno en la torre de enfriamiento. ¿Cuál sería la función del relleno? Bueno, el relleno lo que hace es aumentar el tiempo de residencia de la torre de enfriamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que aumenta el tiempo en que está en contacto el agua con el aire, ¿ya? Lo cual es muy importante porque mientras existe un mayor contacto, un mayor tiempo de contacto, va a haber una mejor transferencia de materia. Por lo tanto, vamos a cumplir el objetivo de la torre de enfriamiento, que es enfriar agua. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo. Entonces, tenemos por acá, en la parte inferior, la salida del agua ya más fría, y por la parte superior, la salida del aire húmedo. La fuerza impulsora de este proceso de torre de enfriamiento es la diferencia de entalpía entre el agua y el aire. Esto lo tienen que tener muy claro, porque muchas veces se confunden y piensan que simplemente es, por ejemplo, la fuerza impulsora es la diferencia de temperatura o diferencia de humedad, y no, es la diferencia de entalpía, porque la entalpía aborda ambos conceptos, tanto la diferencia de humedad como la diferencia de temperatura. ¿Ya? Esto es muy importante. El enfriamiento del agua ocurre por dos procesos, dos fenómenos. Así como les indiqué anteriormente en la explicación de la temperatura de bulbo húmedo, acá es muy similar. El enfriamiento del agua ocurre por un calor latente y un calor sensible. El calor latente ocurre por la evaporación del agua, una cierta cantidad de agua que se evapora y pasa hacia el aire. ¿Por qué ocurre esa evaporación? Por diferencias de concentración de agua. Entonces ocurre una transferencia de materia entre el agua y el aire. Y al evaporarse el agua retira una parte de calor latente, por lo tanto se enfría. El 75% del enfriamiento del agua ocurre por el calor latente, mientras que el 25% del enfriamiento del agua ocurre por el calor sensible. El calor sensible es por la diferencia de temperatura existente entre el agua y el aire. Estos son los dos fenómenos que ayudan a este enfriamiento del agua. Aquí les puse un esquema para que comprendieran de mejor forma. Tenemos por un lado la fase de agua líquida, por el otro lado la fase de aire. Acá ven que hay una diferencia de humedad, donde el aire tiene una menor humedad que el agua, por lo tanto, cierta cantidad de agua pasa hacia el aire, por diferencia de concentración.
aquí ocurre una transferencia de materia. También existe una diferencia de temperatura y por lo tanto acá ocurren los dos fenómenos que expliqué recién, donde hay un calor latente que se va hacia el gas y un calor sensible en el gas. Entonces, por esos dos fenómenos se cumple el objetivo de la torre de enfriamiento, que es enfriar agua. Otra cosa importante que deben saber son las pérdidas de agua, que pueden ser tres. La purga, que se simboliza con una letra D, la evaporación, una letra E, y el arrastre con una doble D. Estas tres pérdidas las pueden visualizar en la imagen. Tenemos la purga por acá abajo, la evaporación y el arrastre. La purga es una descarga periódica de agua para evitar acumulación de sales. Evita las incrustaciones y también reduce el ensuciamiento que se pueda generar acá, el factor de ensuciamiento. Bueno, las pérdidas por purgas pueden ser entre el 3 a un 5%, aunque pueden ir variando, puede ser menor a esos porcentajes. Recuerden que acá el agua, cuando ocurren las incrustaciones, es cuando el agua aumenta a una temperatura mayor a 45 grados, entonces ahí precipitan sales de calcio y magnesio. Entonces, se forman incrustaciones tanto en los equipos como en las tuberías, y para evitar eso, entonces se realiza una purga. En cuanto a la evaporación, bueno, es el agua evaporada que pasa hacia el aire, que se pierde, y puede ser entre un 0,8 a un 0,9% de pérdida. El arrastre, bueno, el arrastre es el arrastre de gotas de líquido que arrastra el gas, pueden ver acá en la imagen, corresponden a un 0,2% de las pérdidas de agua. La solución que se hace para evitar este arrastre de gotas es lo que se llama demister, que pueden ver acá en la imagen como eliminadores de rocío, y que pueden visualizar acá también, que les puse abajo la imagen de un demister, que consiste básicamente en un equipo con rejillas donde al pasar el aire con las gotas de agua, estas gotas de agua chocan en estas rejillas y se acumulan en la parte inferior, de tal manera de que no se pierda esa parte de agua. Entonces, estas pérdidas de agua, para compensar todo esto, se hace lo que se llama make-up. Pueden verlo acá en la imagen también. El make-up es la suma de estas tres pérdidas, de tal forma de reponer esa agua que se perdió. Es importante también recalcar que antes de ingresar el make-up se hace un tratamiento químico. Este tratamiento químico pueden ser, por ejemplo, antiincrustantes, para evitar las incrustaciones, o también a veces se coloca sulfato de cobre para evitar el crecimiento de bacterias que se llaman legionelas, que atacan el sistema respiratorio del ser humano, que pueden estar en el agua esas bacterias. Esos son algunos de los tratamientos químicos que se pueden ingresar. Ya. En cuanto a las ecuaciones que tenemos relacionadas con la torre de enfriamiento, tenemos la altura de empaque, Z, que es igual al número de etapas de equilibrio, que se simboliza como el NTOG, por la altura de etapa de equilibrio, que es el HTOG. El número de etapas de equilibrio se puede obtener mediante esta integral, mientras que la altura de etapa de equilibrio se obtiene como el flujo gaseoso sobre el coeficiente de transferencia de materia. Tenemos este gráfico, que es el gráfico que vamos a utilizar mucho en esta parte, donde tenemos la entalpía del aire sobre la temperatura del líquido. Tenemos acá la curva de equilibrio y tenemos la línea de operación. La línea de operación es muy importante al momento de hacer los ejercicios. ¿Cómo se obtiene? Bueno, se obtiene mediante dos puntos. Uno de ellos es la temperatura del agua fría, es decir, la temperatura del agua en la salida, con la entalpía de
de entrada del aire. Mientras que el otro punto es la temperatura del agua caliente, es decir, la temperatura de entrada del agua, con la entalpía de salida del aire. Entonces, tenemos esos dos puntos y trazamos la línea de operación. Tenemos otro concepto que deben conocer, que es el approach. El approach es la diferencia entre la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura del agua fría. ¿Cuál es la importancia de este concepto? Es que se relaciona con el tamaño de la torre de enfriamiento. A un mayor approach tenemos un menor tamaño de torre y viceversa. La relación es inversamente entre el approach y el tamaño de la torre. Esto también es importante. Mientras que el range o rango es la diferencia entre la temperatura de entrada de agua y la temperatura de salida del agua. En cuanto al número de etapas de equilibrio, como pueden ver acá, si bien es una integral, si lo visualizamos en el gráfico, sería el área bajo la curva entre la curva de equilibrio y la línea de operación. En la forma correcta sería calcular el área bajo la curva de forma oblicua, como lo ven acá, las líneas naranjas. Esa sería el área de la curva. Pero por simplificaciones matemáticas se hace de forma vertical, asumiendo que este triángulo que ustedes ven acá va a ser equivalente al triángulo de acá. Entonces, hacemos que la diferencia de entalpías que ustedes ven acá en la integral va a ser de forma vertical, solamente por simplificaciones matemáticas. Por último, tenemos acá nuevamente el gráfico de entalpía versus temperatura con la línea de equilibrio y la línea de operación, donde la pendiente de la línea de operación es el flujo de líquido sobre el flujo de gas. Y tenemos que para obtener esta línea de operación, primeramente vamos a tener que trazar una línea de operación a un flujo de gas mínimo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ejercicio donde nos vamos a dar cuenta de eso, que nos van a faltar datos, entonces vamos a trazar una línea de operación a un flujo de gas mínimo, que va a ser cuando a la temperatura del líquido caliente, es decir, del líquido de entrada, tiene que calzar con la línea de equilibrio y vamos a obtener una entalpía de gas a un flujo de gas mínimo. Esta línea de operación a un flujo de gas mínimo, para llegar a la línea de operación real, sabemos que la pendiente de esta línea de operación real es entre 1,3 a 1,5 veces la línea de operación mínima. Y vamos a hacer un ejercicio donde lo van a entender mejor. Entonces, este sería el ejercicio. Dice, una planta requiere que 15 kilogramos segundo de agua refrigerante fluyan a través de un condensador de una torre de destilación. El agua sale de los condensadores a 45 grados Celsius. Para volver a utilizar el agua, se planea enfriarla mediante contacto con aire en una torre de enfriamiento de tiro inducido. Las condiciones son, nos dicen que el aire entrante está con una temperatura de 30 grados Celsius, que es la temperatura de bulbo seco, y una temperatura de bulbo húmedo de 24 grados Celsius. El agua se enfriará hasta 5 grados Celsius por sobre la temperatura de bulbo húmedo del aire. La relación aire-agua es 1,5 veces el mínimo. Nos dicen que el agua de compensación, que es el make-up, entrará desde una represa con una dureza de 500 ppm y el agua circulante no debe superar los 2000 ppm de dureza. Nos dicen que el coeficiente de transferencia de materia es igual a 0,7, que la velocidad mínima del líquido de la torre debe ser 2,7 kilogramos metro cuadrado segundo y la velocidad mínima del aire debe ser de 2 kilogramos metro cuadrado segundo. Entonces, el objetivo acá es obtener las dimensiones del empaque de la torre y el make-up de agua fresca. Para obtener el empaque de la torre, ustedes recuerdan que es el Z. El
Z se calcula como el número de etapas de equilibrio por la altura de etapas de equilibrio. Entonces, para saber el número de etapas de equilibrio, tenemos que saber la línea de operación. Vamos a partir primero planteando el ejercicio. Tenemos una torre de enfriamiento que lo pusimos en una cajita, ingresa gas por la parte inferior y el líquido por la parte superior. Nos dicen que la temperatura del bulbo seco del aire es de 30 grados Celsius y la temperatura del bulbo húmedo del aire es de 24 grados Celsius. Nos dicen que la temperatura de entrada del líquido es de 45 grados Celsius y la de salida es de 29 grados Celsius, porque nos habían dicho que era 5 grados más que la temperatura del bulbo húmedo del aire. Nos dijeron también que el flujo de líquido es de 15 kilogramos segundo. ¿Ya? Ahora, para obtener la línea de operación, recuerden que necesitamos, si bien las temperaturas de entrada y salida del líquido, ya las tenemos, 45 y 29, pero necesitamos también la entalpía de entrada y de salida del aire. Entonces, necesitamos la entalpía de entrada y salida del aire. Vamos a partir con la entalpía de entrada. ¿Cómo la vamos a obtener? Con cartas ciclométricas. Esta carta ustedes la tienen en la ayudantía también. Les debieron haber subido, pero aquí lo vamos a ver. Bueno, en la carta ciclométrica tenemos que hacia la línea vertical, bueno, en la parte inferior tenemos la temperatura de bulbo seco, mientras que en el eje Y tenemos la humedad relativa, o sea, la humedad absoluta, perdón. De forma oblicua o diagonal, tenemos tanto la temperatura de bulbo húmedo como la entalpía más arriba, y en las curvas tenemos la humedad relativa. Ahora lo van a ver mejor. Tenemos acá el ejercicio planteado, tenemos lo que indica la carta ciclométrica y tenemos acá la carta. Partamos primero porque decimos que tenemos la temperatura de bulbo seco, que es de 30 grados Celsius. Entonces, se hace una línea vertical, porque dice que la temperatura de bulbo seco es vertical, y la tracé en la carta ciclométrica. Ahora, yo sé que la temperatura de bulbo húmedo es de 24 grados Celsius y la línea que está acá es la temperatura de bulbo húmedo. Por lo tanto, tracé la diagonal en 24 grados Celsius y la alargué para obtener la entalpía en esas condiciones. Ya yo le puse de 72.000 kilogramos de aire seco. Entonces, también podemos obtener la humedad absoluta del aire seco. ¿Por qué? Porque se puede obtener trazando una línea horizontal y obtenemos que es de 0,016 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Entonces, obtuvimos gracias a la carta ciclométrica los datos de entalpía y de humedad relativa, pero el que vamos a utilizar es el de entalpía. Entonces, ahora rellené el mismo planteamiento de problema que teníamos, pero ahora le puse la entalpía, que es el principal dato que vamos a utilizar ahora. Bueno, ya agregué la humedad, pero esto no lo vamos a utilizar. Ya. Luego, ¿qué hice? Tracé la curva de equilibrio. Con los datos de equilibrio que ustedes tienen en la ayudantía, simplemente se grafica y se obtiene la curva de equilibrio. ¿Qué hice también? Coloqué una línea de tendencia y la ecuación correspondiente, la que más se ajustara. Ya teniendo la curva de equilibrio, ya voy a empezar con la línea de operación. Ya, ¿qué necesitaba para la línea de operación? Necesitaba las temperaturas de entrada y salida del líquido, que las tengo, que son de 29 grados Celsius, que la puse ahí,
y de 45 grados Celsius, lo tengo ahí. Necesitaba las entalpías del aire de entrada y salida. La de entrada la tengo, que es de 72.000. Yo la trazo más o menos, queda en este punto. Pero me falta la de salida. Como no tengo la de salida, vamos a hacer la línea de operación a un flujo de gas mínimo. Eso es lo que les expliqué anteriormente. Entonces, como no tengo la entalpía de salida del gas, voy a ir hacia el punto de intersección entre la temperatura de 45 grados Celsius con la curva de equilibrio. A irme a este punto, voy a obtener la entalpía de salida del gas, pero a un flujo mínimo de gas, que va a ser un valor de 213.465 kilogramos de aire seco. ¿Cómo obtuve este valor tan exacto, siendo que en este gráfico no estaba? Simplemente reemplacé el 45 grados Celsius en esta ecuación que yo había obtenido mediante esto. Entonces así obtuve este valor. Pero este valor es una entalpía para un flujo mínimo. Entonces, yo teniendo esa entalpía para el flujo mínimo, lo que vamos a hacer ahora, porque yo necesito saber la entalpía para un flujo real, no mínimo. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Primero, vamos a plantear un balance de materia. Tenemos un balance donde el flujo de gas, por la diferencia de entalpía, va a ser equivalente al líquido por su diferencia de entalpía, y en la entalpía se puede expresar como el Cp por el delta T. Lo reordenamos y tenemos arriba una diferencia de entalpía y abajo diferencia de temperatura. Entonces sería el líquido, este gas pasa hacia abajo, por el Cp. Entonces, para obtener el flujo mínimo de gas, vamos a reemplazar los valores. Tenemos la diferencia de entalpía, porque tenemos la entalpía de salida del gas al flujo mínimo de gas. Tenemos la entalpía de entrada, tenemos la diferencia de temperatura, que es 45 menos 29 grados Celsius. Tenemos el flujo de líquido, son 15 kilogramos de segundo. Y tenemos el Cp. Despejamos este flujo de gas mínimo, va a ser equivalente a 7,1 kilogramos segundo. Ese es el flujo mínimo de gas, el flujo a una operación mínima. Pero si recuerdan que en el enunciado decía que el flujo real de operación es 1,5 veces el flujo mínimo. Entonces, si lo multiplicamos por 1,5, vamos a obtener el flujo de operación real, que es 10,6 kilogramos segundo. Esta es la forma de obtener el flujo real. Teniendo ya el flujo de gas real, volvemos a plantear la cuestión de arriba, que era la diferencia de entalpía sobre la diferencia de temperatura, igual al flujo de líquido sobre el flujo de gas por el Cp, y volvemos a plantear esto. Pero ahora reemplazamos el flujo real. Vamos a obtener entonces la entalpía que nos faltaba, la entalpía de salida del gas, pero a una operación real, no una operación mínima. Entonces, reemplazamos el 72.000, que es la entalpía de entrada, el 45 menos 29 grados Celsius, que es la diferencia de temperatura del líquido, los 15 kilogramos segundos, que es el flujo de líquido, 10,6 kilogramos segundos, que es el flujo de gas, por el Cp. Despejamos esa entalpía y obtenemos el siguiente valor, que son 166.310 kilogramos de aire seco. Entonces, obtuvimos la entalpía que necesitábamos. Tenemos la entalpía de entrada del aire, la entalpía de salida, que es la que está acá.
tenemos la temperatura de entrada y salida del líquido. Gracias a todos esos datos vamos a poder trazar la línea de operación. Tenemos la curva de equilibrio, la línea de operación a un flujo mínimo. Se fijan que tienen el mismo punto inicial. La verde es la línea de operación real y la naranja es la línea de operación a un flujo mínimo de gas. El punto inicial es el mismo porque teníamos los datos iniciales, que eran los 29 grados Celsius, con los 72.000, que era la entalpía de entrada del gas. Ahí está, el mismo punto. Pero el segundo punto, recuerden que en la línea de operación a un flujo mínimo, le hicimos calzar con la curva de equilibrio y obtuvimos ahí una entalpía, que era la de 213.465. ¿Por qué hicimos eso? Porque no conocíamos la entalpía de salida del gas. Entonces dijimos, lo que está acá, la pendiente de esta curva, para obtener la que está acá, se multiplicó por 1,5, se obtuvo la pendiente de esta curva, de esta línea de operación, obteniendo así la entalpía real de salida del gas, que es de 166.310 kilogramos de aire seco. Entonces, ya teniendo la línea de operación, podemos después calcular el número de etapas de equilibrio, que es lo que nos importa. Pero antes vamos a calcular la altura de etapa de equilibrio. ¿Cómo calculamos esto? Recuerden que la altura de etapa de equilibrio es el flujo de gas, pero es el flujo de gas, por eso le ponen la comita acá, porque no es el mismo flujo de gas en kilogramos segundo que habíamos obtenido anteriormente. Aquí es el flujo de gas, pero sobre unidades de área, sobre metro cuadrado. Y acá tenemos el coeficiente de transferencia de materia. Primero, tenemos que calcular el flujo gaseoso en unidades de área, de metro cuadrado. Nosotros acá tenemos que el flujo de gas son 10,6 kilogramos segundo. Nos falta el área. ¿Cómo calculamos el área? ¿Recuerdan? En el enunciado primero nos dicen que el empaque posee un coeficiente de transferencia de materia de 0,7. Este valor nos va a servir para calcular la altura de etapa de equilibrio. Pero también nos dicen que la velocidad mínima del líquido en la torre debe ser de 2,7 kilogramos segundo metro cuadrado y la velocidad mínima del aire debe ser de 2 kilogramos segundo metro cuadrado. Si se fijan, ahí está el metro cuadrado que necesitamos para calcular el área. Entonces, vamos a calcular el área. Tenemos dos datos, la velocidad mínima del líquido en la torre y la velocidad mínima del aire. Es decir, podemos calcular el área de dos formas. Una de ellas, la calculamos como el flujo del líquido sobre la velocidad mínima del líquido. Y así tenemos los metros cuadrados, que serían 5,56. Mientras que la otra forma de calcular el área serían el flujo de gas, 10,6 kilogramos por segundo, sobre la velocidad mínima del aire. Son los 2 kilogramos metro cuadrado segundo. Eso es. Bien. Hasta acá llegamos. Este viernes vamos a hacer problemas sobre cálculo de torre de enfriamiento. Así que bueno, la continuidad de este cálculo la vamos a ver de todos modos el miércoles de la semana que viene. Bueno chicos, hasta acá llegamos y ya nos queda un último tema solamente, que es secado, que seguramente lo estaremos terminando la semana que viene, y quedamos a disposición de ustedes, digamos, para que hagan las consultas para el promocional. Bueno, dejamos de grabar en este instante.